escúchame con el corazón abierto. Porque hay mensajes que uno oye con la cabeza, los analiza, los procesa, los archiva por ahí en algún rincón de la memoria, y hay otros mensajes que no se oyen así. Hay palabras que entran como entra el agua a la tierra reseca. Hay palabras que uno no las escucha solamente, sino que las necesita. Y yo creo, con toda modestia, pero también con toda convicción, que este mensaje es para la gente que lo necesita. Para el que viene peleando hace semanas y nadie se dio cuenta. Para la mujer que sigue sonriendo en la casa, en el trabajo, en la iglesia, pero por dentro se siente como una lámpara con la luz titilando. Para el hombre que ya aprendió a decir todo bien, aunque no esté nada bien. Para el muchacho que tiene el corazón lleno de preguntas. Para la mamá que ora por un hijo que se le fue del corazón de la casa y del camino del Señor. Para el anciano que extraña fuerzas que ya no tiene. Para el que tiene miedo a la noche porque sabe que cuando se apagan los ruidos del día, se encienden las voces de la ansiedad. Para ti, sí, para ti. Porque a veces el cansancio no hace ruido. A veces uno piensa que el cansancio se nota, que viene con ojeras, con pasos lentos, con un bostezo detrás de otro, pero el cansancio más bravo no siempre es físico. Hay gente que durmió 8 horas y se levanta agotada. Hay gente que tomó vacaciones y volvió igual de vacía. Hay gente que se sentó a descansar pero no pudo descansar por dentro. Porque el cuerpo se puede acostar, pero el alma, cuando está llena de temor, sigue de pie, haciendo guardia, como si todo dependiera de ella. Y ahí uno empieza a vivir con el corazón apretado, con el pecho cargado, con la mente a 1000 por hora, y aunque no lo diga en voz alta, por dentro susurra: Señor, ya no puedo más. Y lo primero que quiero decirte es esto: sentirte cansado no te hace menos espiritual. Sentir miedo no te vuelve un fracaso. Venir agotado a la presencia de Dios no es una falta de fe. A veces es la mayor evidencia de fe que tienes, porque sigues viniendo. ¿Llegaste roto? Sí. ¿Llegaste con preguntas? Sí. ¿Llegaste con la cabeza llena de ruido, con el alma desordenada, con los pensamientos cruzados como auriculares en el bolsillo? Pero llegaste, y eso ya le habla al cielo. Porque el infierno quiere que cuando estés cansado te alejes de Dios. Quiere que interpretes el agotamiento como una razón para esconderte. Quiere que pienses: cuando esté mejor voy a orar. Cuando se me pase la crisis voy a volver. Cuando me ordene por dentro voy a buscar al Señor. Pero Jesús no dijo: vengan a mí cuando ya estén arreglados, cuando estén fuertes, cuando estén con energía, cuando hayan vencido sus batallas. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso a mí me conmueve profundamente, porque Cristo no le cierra la puerta al cansado, no le pone condiciones al agobiado, no le pide al herido que deje de sangrar antes de entrar. Él dice: venid a mí. No dijo: venid a una teoría, no dijo: venid a una filosofía, no dijo: venid a una religión que los va a distraer un rato, dijo: venid a mí. La respuesta al temor y al cansancio no es un método frío, es una persona viva. La respuesta no es solo una idea correcta, es el encuentro con Jesús. Y si uno mira con detenimiento Mateo 11:28 hasta 30, descubre algo precioso. Cuando Jesús dice: todos los que estáis trabajados y cargados, está hablando de los fatigados, de los que vienen rendidos de tanto pelear, de tanto sostener, de tanto intentar. Y cuando promete: yo os haré descansar, la idea es alivio, refrigerio, renovación interior. No está prometiendo una vida sin responsabilidades. No está diciendo que mágicamente desaparecerán todos los problemas antes de que llegue la medianoche. Está prometiendo algo más profundo. En medio de la carga habrá un lugar donde tu alma vuelva a respirar. En medio de la batalla habrá un descanso que el mundo no sabe fabricar. Por eso Jesús sigue diciendo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es tremendo. Porque uno pensaría que el descanso consiste en no llevar nada, en soltarse de todo, en vivir sin peso alguno. Pero Jesús habla de cambiar de yugo. En otras palabras, no se trata de vivir sin señorío, sino bajo el señorío correcto. El problema no es que estés cargando algo. El problema es que te está cargando a ti. Porque hay yugos que te parten el alma. El yugo del miedo, el yugo de la culpa, el yugo de querer quedar bien con todos, el yugo de tener que demostrar siempre, el yugo de fingir fortaleza, el yugo de una religiosidad que exige pero no abraza, el yugo de la ansiedad que te dice que si no controlas todo, todo se va a caer. Y Jesús dice: mi yugo es fácil
y ligera mi carga, según Mateo 11:30. No porque seguirlo a Él sea una vida sin cruz, sino porque con Cristo la carga no te aplasta, te conduce, no te destruye, te forma, no te ahoga, te enseña a depender. Tal vez hay alguien escuchándome que lleva años llevando una carga que nunca le perteneció. La carga de salvar a todo el mundo, la carga de arreglar a toda su familia, la carga de ser la columna de todos mientras nadie es columna suya, la carga de tener siempre la última palabra, la última solución, el último recurso. Y permíteme sugerirte algo, quizá estás más cansado de ser tu propio salvador que de los problemas mismos. Porque hay un agotamiento que viene de la batalla, sí, pero hay otro que viene de la autoexigencia, de creerte responsable de lo que solo Dios puede resolver. Y el Señor hoy te está diciendo con una ternura firme, no te pedí que fueras Mesías, ya tengo un hijo y no eres tú. A veces nos cuesta tanto soltar porque creemos que soltar es desinteresarse. Y no, soltar en Dios no es abandonar, es transferir, no es indiferencia, es confianza. No es decir ya no me importa. Es decir, me importa tanto que lo voy a poner en las manos de aquel que sí puede con esto. Y eso es lo que enseña el Salmo 55, 22, cuando dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Qué palabra tan hermosa, sustentar. No dice simplemente que te mirará de lejos. No dice que te mandará un correo celestial diciendo, he recibido tu caso y lo estamos evaluando. Dice que te sustentará, te sostendrá, te afirmará cuando sientas que te desarmas. Y lo mismo reafirma 1 Pedro 5:7 cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros toda. No una parte elegante y ordenada, no la ansiedad ya maquillada, no la preocupación más presentable. Toda vuestra ansiedad, la que te da vergüenza contar, la que te roba el sueño, la que aparece cuando cierras la puerta del cuarto, la que te toma por sorpresa mientras manejas, la que se disfraza de prudencia, la que se mete en las conversaciones, en el cuerpo, en la respiración, dice Pedro, échala sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si el Espíritu Santo decidió dejar escrita esa frase, es porque habrá días en que vas a olvidar que Dios cuida de ti. Habrá momentos en que el dolor te va a hacer sentir huérfano. Habrá temporadas donde el silencio del cielo te hará pensar que te dejaron solo. Y en esos momentos esta palabra vuelve como un ancla. Él tiene cuidado de vosotros. Hay algo aquí que no quiero pasar por alto. Tanto en el Salmo 55, 22 como en 1 Pedro 5, 7, la invitación no es a negar la carga ni la ansiedad. La invitación es a moverlas de sitio. Eso es muy distinto. La fe bíblica no es anestesia emocional. La fe no consiste en pararte frente a un incendio y decir, no pasa nada, no hay humo, no hay fuego mientras se te está quemando la casa. La fe auténtica nombra la carga, pero no la idolatra. Reconoce el temor, pero no se arrodilla delante de él. La fe no finge que no duele. La fe dice, duele, pero no me voy a quedar solo con esto. Lo voy a llevar al Señor. Por eso Filipenses 4, 6 hasta 7 es tan poderoso. Pablo escribe, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué interesante, Pablo no dice que no existan motivos para el afán. No dice que el creyente vive en una burbuja donde no llegan malas noticias. Lo que enseña es que no debemos vivir dominados por la ansiedad. La idea no es que nunca sientas preocupación, sino que no la conviertas en tu gobierno interior. Porque cuando la ansiedad gobierna, ella interpreta todo, exagera todo, dramatiza todo, anticipa lo peor y te roba la gracia del presente. Y Pablo propone un intercambio. No es que la ansiedad desaparece por arte de magia, es reemplazada por oración, ruego y acción de gracias. Hay una sabiduría espiritual aquí. En vez de girar una y otra vez alrededor del problema, llévalo a Dios. En vez de rumiarlo, preséntalo. En vez de adorarlo con tu atención constante, transfórmalo en oración. Y me encanta que agregue con acción de gracias, porque la gratitud no niega el dolor, pero cambia la atmósfera del alma. La gratitud le recuerda al corazón que Dios no empezó ayer contigo,
que aquel que te sostuvo antes puede sostenerte ahora, que no estás tratando con un extraño, que no estás soltando tu carga en manos desconocidas. Estás orando al Dios que ya te sostuvo en otras noches, aunque quizá en esta te cueste recordarlo, y el resultado, dice Pablo, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No dice la explicación de Dios, no dice la respuesta inmediata de Dios, no dice la resolución instantánea de Dios, dice la paz de Dios. Porque a veces Dios cambia primero el clima interior y después cambia la circunstancia exterior. Y nosotros querríamos que fuera al revés, querríamos que Dios arregle todo para recién entonces descansar. Pero muchas veces el Señor pone paz primero para que puedas atravesar el proceso sin romperte. Y esa paz, dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La imagen es casi la de una guardia, una protección, una custodia divina sobre la mente y el corazón. Porque el ataque del temor no siempre es contra tus recursos, muchas veces es contra tu interior. El enemigo sabe que si logra sitiar tu mente, aunque nada se haya caído todavía, ya te tiene agotado. Por eso 2 Timoteo 1:7 es un texto tan necesario en este tiempo. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otras traducciones hablan de temor o timidez. La idea central es clara. El miedo que paraliza, el miedo que te encoge por dentro, el miedo que te roba la voz no viene de Dios. Y esto hay que decirlo con equilibrio. No significa que un creyente jamás sienta miedo. Significa que el miedo no tiene derecho de ocupar el trono de tu vida. Puedes sentirlo, pero no obedecerlo. Puedes atravesarlo, pero no rendirte a él. Mira a Timoteo. Era un siervo de Dios. Amaba al Señor. Tenía llamado, tenía formación, tenía herencia espiritual y aún así Pablo necesita recordarle esto. Eso me consuela, porque hay gente que cree que si siente temor es porque perdió toda la fe. No, aún un hombre como Timoteo necesitó escuchar eso que te quiere achicar, eso que te quiere silenciar, eso que te hace dudar de lo que Dios puso en ti, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es poder, amor y dominio propio. Poder para seguir, amor para no endurecerte. Dominio propio para no ser gobernado por el pánico del momento. Y esto me lleva a Isaías 41:10, que para mí es una de esas palabras que uno debería colgar en el alma como se cuelga una foto de familia en la sala. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate cómo Dios no empieza diciendo no temas a secas. No da una orden vacía, no dice deja de sentir eso y arréglatelas. Él da el motivo porque yo estoy contigo. La respuesta al temor no es la autosugestión, es la presencia de Dios. La razón para no desmayar no es que tú seas invencible, es que Él sigue siendo tu Dios. Y luego añade una cadena de verbos que sostienen el alma. Te esfuerzo, te ayudaré, te sustentaré. No es una promesa pequeña. Es una avalancha de cuidado divino. Yo creo que el Señor sabe que en ciertas noches una sola frase no nos alcanza. Hay días en que uno necesita que Dios se ponga redundante, que te lo diga una vez y otra vez y otra vez, porque el miedo repite, la ansiedad repite, el desaliento repite. Entonces el Señor también repite, pero con verdad, te ayudaré, te sustentaré, estoy contigo. Y observa algo hermoso. No te promete simplemente una salida futura, te promete su compañía presente. Y esto es clave, porque a veces nosotros queremos más la explicación que la presencia. Queremos que Dios nos diga por qué pasó, cuándo termina, cómo se resuelve, quién va a llamar, qué puerta se abrirá, cuánto falta para que cambie el informe médico, en qué momento volverá el hijo pródigo, cuándo saldrás de la deuda. Y muchas veces el Señor no da primero toda esa información. Primero te da su presencia. Y uno dirá, pero yo quiero respuestas. Sí, yo también. Todos queremos respuestas. Pero la presencia de Dios hace algo que ninguna explicación puede hacer. Te sostiene mientras todavía no entiendes. Eso fue lo que descubrió David en el Salmo 34. 4, cuando dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me gusta que no dice simplemente me libró de mis problemas. Dice de todos mis temores. Porque a veces el enemigo no necesita destruirte la vida, le alcanza con llenarte de pánico. Puede que todavía no haya ocurrido lo que temes, pero ya te está robando la paz como si hubiera ocurrido. El temor es un anticipo venenoso del dolor. Te hace sufrir por adelantado.
te encierra en escenarios imaginarios, te pone a pelear batallas que todavía no existen. Por eso el milagro de David no fue solamente circunstancial, fue interior. Me libró de todos mis temores, no solo de Goliat, no solo de Saúl, no solo de sus perseguidores, también de esa maquinaria invisible que trabaja dentro del pecho. Y qué interesante que David dice, busqué a Jehová. No dice, esperé a que se me pasara. No dice, me distraje con otras cosas. No dice, apagué el pensamiento con entretenimiento. Dice, busqué a Jehová. Hay una diferencia enorme entre distraerte de tu temor y llevar tu temor a Dios. La distracción puede anestesiarte un rato. La presencia de Dios puede libertarte de raíz. La distracción te mantiene ocupado, la oración te reubica. La distracción hace silencio un momento. La voz del Señor ordena el caos. Ahora bien, cuando hablamos de temor y cansancio no podemos quedarnos en una prédica bonita y flotante como si todo se arreglara con una frase inspiradora. La Biblia es demasiado honesta para eso. La Escritura no nos presenta superhéroes de cartón, sino seres humanos de carne y hueso. Y uno de los relatos más conmovedores sobre el agotamiento es 1 Reyes 19, la historia de Elías. Y aquí hay que decir algo importante. Elías no era cualquier hombre. Venía de vivir una victoria tremenda en el Carmelo. Venía de ver fuego caer del cielo. Venía de desafiar a los profetas de Baal. Venía de una cumbre espiritual. Y sin embargo, después de una gran victoria, cae en un profundo agotamiento. Ahí hay una enseñanza para alguien que me está oyendo. No siempre te quiebras después de perder. A veces te quiebras después de ganar. Porque la adrenalina de la batalla te sostuvo, pero cuando pasa el momento, el alma te pasa la factura. Dice 1 Reyes 19, 4, que Elías, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mirá qué cuadro tan humano. El profeta del fuego ahora está debajo de un enebro queriéndose morir. El hombre que hizo descender fuego del cielo ahora no tiene fuerzas ni para seguir caminando. Y esto tiene que consolar a muchos. Porque hay creyentes que se sienten culpables por agotarse, como si el cansancio anulara todo lo que Dios hizo antes en ellos. Como si una temporada oscura invalidara décadas de fidelidad. Y no es así. Elías sigue siendo siervo de Dios en 1 Reyes 19, aunque esté temblando, agotado y confundido. Y observa cómo responde el Señor. Esto es bellísimo. Dios no llega con un sermón acusador. No le dice, ¿qué te pasa, profeta de poca fe? Después de todo lo que hice, ¿así me pagás? No, primero lo deja dormir. Luego manda un ángel con comida. Después lo deja dormir otra vez y vuelve a alimentarlo. Recién después de restaurar un poco su cuerpo y su sistema emocional, empieza el trato más profundo. Hay una enseñanza aquí que yo creo que es profundamente pastoral. A veces la respuesta de Dios a tu crisis empieza con descanso, alimento y cuidado. Hay espiritualidades muy duras que casi te hacen sentir culpable por necesitar parar. Pero en 1 Reyes 19 Dios no reprende a Elías por dormirse, le prepara comida. Esto es muy importante para quienes viven exhaustos y creen que todo se resuelve con orar más como si el cuerpo no importara. Sí, hay que orar, claro que sí. Pero también hay que entender que somos criaturas integrales. A veces estás luchando espiritualmente, sí, pero también necesitas dormir, detenerte, comer bien, desconectarte de un rato de caos, respirar hondo. No porque eso reemplace a Dios, sino porque Dios mismo diseñó tu humanidad. Hay gente que se quiere enfrentar a Jezabel sin haber dormido hace 3 noches. Mi hermano, hasta la fe necesita una almohada de vez en cuando. Digo esto con reverencia, pero con mucho cariño. Hay batallas que ves enormes porque vienes demasiado cansado para verlas de la medida correcta. Después en 1 Reyes 19 Dios lleva a Elías a Horeb y se manifiesta, pero no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un silbo apacible y delicado según el texto. Y yo creo que eso también es una palabra para este tiempo. Porque hay personas que solo esperan a Dios en lo espectacular, solo lo buscan en la emoción intensa, en el grito, en la conmoción, en el sacudón externo. Y muchas veces cuando estás agotado, Dios no te va a gritar, Dios te va a hablar bajito. No porque le falte poder, sino porque tu alma está demasiado herida para otro estruendo. Hay temporadas donde el mayor milagro no es el fuego que cae, sino la voz suave que te encuentra en la cueva. Quizá me escuchás y dices, yo no estoy debajo de un enebro, pero siento algo parecido, no me quiero morir, pero estoy harto, estoy cansado de pelear, cansado de tener que ser fuerte, cansado de preocuparme por las cuentas,
cansado de ver a mi hijo lejos, cansado de este matrimonio tironeado, cansado de no poder apagar la cabeza en la noche, cansado de servir y no decir que estoy quebrado, cansado de esperar un cambio que no llega. Bueno, 1 Reyes 19 te dice que Dios sabe tratar con el cansado sin humillarlo. Dios sabe llegar a la cueva sin dejarte ahí. Dios sabe darte pan antes de darte dirección. Dios sabe sostenerte antes de enviarte otra vez al camino. Y esto enlaza maravillosamente con Marcos 4, 35 hasta 41, cuando Jesús calma la tempestad. Dice el texto que aquel día, al llegar la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y en medio del trayecto se levantó una gran tempestad de viento y las olas golpeaban la barca. Me impresiona que la tormenta se desata después de una palabra de Jesús. No porque estaban fuera de voluntad, sino precisamente yendo hacia donde Él les mandó. Esto también hay que decirlo. No toda tormenta significa desobediencia. No todo sacudón es castigo. A veces la tormenta te encuentra en obediencia. A veces estás justo en el centro de la voluntad de Dios y sin embargo el viento se levanta. Y mientras todo se sacudía, Jesús dormía en la popa. Los discípulos aterrados le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué frase tan humana, qué manera tan honesta de orar. Porque a veces si somos sinceros eso es lo que sentimos. Señor, ¿no ves esto? ¿No te importa lo que está pasando? ¿No te das cuenta de que mi casa se está llenando de agua? Y quiero que notes algo. Jesús no se baja de la barca. No desaparece del cuadro. No les da una lección desde la costa. Está con ellos, aunque dormido para sus cálculos. Y a veces el problema del creyente no es la ausencia de Cristo, sino la sensación de que Cristo está dormido en la crisis. Pero el hecho de que Jesús duerma no significa que perdió el control, significa que no comparte el pánico de los discípulos. El cielo nunca entra en emergencia, nosotros sí. Nosotros corremos, temblamos, imaginamos lo peor, nos llenamos de preguntas, pero Cristo no entra en desesperación. Y cuando se levanta, reprende al viento y al mar y dice, calla, enmudece, y se hace grande bonanza. Luego les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No les está negando que hubo una tormenta. Les está mostrando que la presencia de Cristo en la barca cambia la lectura de la tormenta. Tal vez hoy no necesitas que Dios te dé una barca nueva. Necesitas recordar quién va dentro de la barca actual. Tal vez no necesitas escapar de toda tormenta, necesitas una revelación más profunda del Señor que está contigo en medio del oleaje. Porque el temor siempre te hará interpretar la realidad desde el tamaño de las olas. La fe, en cambio, la interpreta desde la identidad de aquel que prometió pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo pasemos, no era vamos a hundirnos en la mitad. Déjame detenerme aquí para hablarle a quienes están viviendo noches de insomnio. A esa gente que durante el día más o menos funciona, más o menos se acomoda, más o menos resuelve, pero llega la noche y se abre una ventana de ansiedad. Empiezas a pensar en el mañana, en las cuentas, en el diagnóstico, en la conversación pendiente, en la posibilidad de que algo pase, en lo que no pasó, en lo que debiste haber dicho, en lo que temes que te digan, y se te hace un nudo en el estómago. Quiero decirte algo con mucho amor, la noche también le pertenece a Dios. El temor te quiere hacer creer que cuando oscurece quedas a merced de tus pensamientos, pero no, el Señor es Dios de la noche también. Él no se desconecta cuando tú intentas dormir. Él no se queda sin turno de guardia. Salmo 121, 4, dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tú sí necesitas dormir, Él no. Por eso una oración poderosa para la noche no siempre es larga. A veces es simple y profundamente bíblica. Señor, aquí está mi carga, aquí está mi temor, aquí están mis hijos, aquí están mis deudas, aquí está mi cansancio. Yo voy a dormir en la medida que pueda, pero tú seguirás siendo Dios toda la noche. Eso no es resignación, eso es confianza. Es el alma soltando el control. Y no siempre es fácil, claro que no. Hay noches donde tendrás que repetirlo 20 veces si hace falta. Pero más vale una oración entrecortada y sincera que 3 horas de angustia silenciosa sin poner el corazón delante del Señor. Y hablando de hijos, quiero tomarme un momento largo en esto porque sé cuántos padres y madres viven con una carga secreta por sus hijos. Algunos porque están lejos físicamente, otros porque están cerca pero con el corazón en otro mundo. Otros porque ven a sus hijos
en confusión, en frialdad espiritual, en decisiones equivocadas, en compañías que no ayudan, en hábitos destructivos. Y hay padres que se consumen. Hay madres que lloran en silencio mientras lavan los platos o acomodan la cama de ese hijo que ya casi ni les habla. Y yo no quiero banalizar ese dolor. No quiero decirte una frase fácil, pero sí quiero recordarte que la oración hace cosas en terrenos donde tus palabras ya no llegan. La oración no manipula, pero intercede. No controla, pero cubre. No invade la voluntad, pero pide misericordia. Y yo he visto demasiadas historias para no decirlo con fe. Hay hijos que hoy viven de la cobertura de la oración de una madre. Hay hombres que todavía no se destruyeron porque alguien no dejó de clamar por ellos. Lucas 18, 1 hasta 8 habla de la viuda persistente y dice claramente que Jesús enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa frase es una medicina. Orar siempre y no desmayar. Porque el problema de muchos no es que no oran, es que se cansan de orar. Y uno lo entiende. Uno dice, Señor, ya te lo pedí 100 veces. Ya lloré, ya ayuné, ya intercedí, ya no sé qué más hacer. Y Jesús, conociendo nuestra tendencia a aflojarnos cuando la respuesta tarda, nos cuenta una historia para decirnos, no te canses de tocar la puerta correcta. Ahora bien, la parábola no enseña que Dios es como un juez injusto al que hay que fastidiar para que reaccione. Al contrario, si incluso un juez malo responde por insistencia, ¿cuánto más responderá un padre justo a sus hijos que claman? La enseñanza es perseverancia, no manipulación. Es constancia, no presión carnal. Es no abandonar el terreno de la oración solo porque todavía no ves el fruto. Porque muchas veces mientras tú sientes que nada pasa, Dios ya está trabajando en lo invisible. Y como nosotros somos tan amigos de lo inmediato, si no vemos cambios rápidos, creemos que no hubo movimiento. Pero el reino de Dios suele trabajar debajo de la tierra antes de mostrarse en la superficie. Permíteme sugerirte algo que puede parecer sencillo, pero es profundamente espiritual. No conviertas la demora en una doctrina. No hagas de una temporada difícil una conclusión definitiva. No digas Dios no me escucha solo porque todavía no respondió como esperabas. No digas mi hijo ya no va a volver solo porque todavía no ves señales. No digas yo ya me quedé así solo porque llevas mucho tiempo luchando. Lucas 18 dice orar siempre y no desmayar. Y esa segunda parte importa tanto como la primera. Porque se puede seguir orando con el cuerpo, pero desmayar con el corazón. Se puede seguir repitiendo peticiones y sin embargo por dentro ya haber soltado la expectativa. Y hoy el Espíritu Santo viene a levantarte esa expectativa. Pero también quiero hablarle a los que sirven al Señor y están cansados. A los que ministran, predican, cantan, lideran, cuidan, visitan, aconsejan, organizan, sostienen y no siempre tienen un espacio para decir yo también estoy roto. Hay un cansancio ministerial que es muy silencioso porque se esconde detrás del lenguaje espiritual. El líder cansado sabe decir gloria a Dios aun cuando no sabe si tiene fuerzas para otro domingo. Sabe sonreír mientras por dentro se siente como una taza cascada. Y a veces el peligro del que sirve no es un gran pecado escandaloso, es agotarse por dentro hasta perder sensibilidad. Empezar a hacer en automático lo que antes nacía del fuego. Seguir en la rutina mientras el alma pide auxilio. Si ese eres tú, quiero decirte con amor, no te avergüences de necesitar descanso. No te avergüences de necesitar que oren por ti. No te avergüences de decir estoy cansado. Elías también estaba cansado. Timoteo también necesitó ser animado. Pablo mismo habló de temores por dentro y conflictos por fuera en 2 Corintios 7:5. Jesús invitó a sus discípulos a apartarse a descansar un poco en Marcos 6:31. No eres más espiritual por ignorar tus límites. A veces honras más a Dios cuando reconoces que eres barro sostenido por gracia que cuando finges ser acero. Y ahora quiero volver por un momento a Mateo 11, porque allí está el corazón del mensaje. Jesús no solo llama al cansado, le ofrece aprendizaje. Aprended de mí, dice. Eso significa que hay un modo de vivir que se aprende al lado de Cristo. El descanso no es solo un milagro momentáneo, también es una escuela. Uno aprende a descansar, aprende a soltar, aprende a no llevar el futuro sobre los hombros. Aprende a respirar en medio del caos. Aprende a distinguir entre responsabilidad y sobrecarga. Aprende a decir no a cosas que antes aceptaba por culpa.
Aprende a dejar de medirse por la productividad. Aprende a ser amado sin rendir examen. Porque una gran parte del cansancio moderno viene de vivir como si el valor de tu alma dependiera de cuánto produces, y eso es un yugo cruel. Si te va bien, te vuelves orgulloso. Si te va mal, te vuelves inútil. Si te aplauden, te inflás. Si te ignoran, te desarmás. En cambio, Cristo te enseña una identidad más profunda. No eres valioso porque hoy todo salió bien. No eres amado porque completaste todas las tareas. No eres hijo porque rendiste. Eres hijo por gracia. Y desde ahí trabajas, sirves, construyes y peleas, pero ya no para ganar amor, porque ya has sido amado. Déjame hablarle también a quienes viven oprimidos por las deudas y la carga económica, porque la falta de dinero genera un cansancio muy particular. No es solo que faltan recursos, falta aire. El problema económico se mete en la pareja, en la autoestima, en la oración, en el sueño, te hace sentir pequeño, te humilla por dentro y a veces uno se siente tan avergonzado que hasta le cuesta orar. Quiero decirte algo muy claro, la escasez no te hace menos digno delante de Dios. Tu valor no está en el saldo de la cuenta. Sí, hay que administrar, sí, hay que actuar con sabiduría, sí, hay que ordenar lo que se pueda ordenar, pero no dejes que la presión financiera te robe la conciencia de que sigues siendo cuidado por el Padre. Eso no significa una teología simplista de mañana aparecerá dinero debajo de la almohada. No, significa que en medio de la presión material puedes llevar tus necesidades a Dios con verdad, diligencia y fe. Filipenses 4, 6 hasta 7 no excluye lo económico. Salmo 55. 22 tampoco, 1 Pedro 5, 7 tampoco. Si tu preocupación hoy son las cuentas, llévalas a Dios. Si son los pagos atrasados, llévalos a Dios. Si es la incertidumbre laboral, llévala a Dios. Y junto con la oración, pide dirección, pide sabiduría, pide orden, pide puertas, pide provisión y pide paz. Porque a veces el primer milagro no es una cifra, sino que la ansiedad deje de comerte vivo mientras haces lo que te toca hacer. Yo creo, y lo digo con respeto, que algunos de los mayores milagros de Dios no empiezan alrededor, sino dentro. A veces estás esperando que todo cambie afuera para sentir alivio, y el Señor empieza fortaleciendo tu interior para que no colapses antes de que llegue el cambio. Y eso también es milagro. Es milagro cuando deberías estar destruido y sin embargo hay una paz que no sabes explicar. Es milagro cuando pensaste que no podrías soportar una temporada y descubres que Dios te sostuvo día tras día. Es milagro cuando te acostaste con la mente incendiada y amaneciste con una serenidad extraña como si el cielo hubiera trabajado mientras dormías. Es milagro cuando en medio del luto no te vuelves loco. Es milagro cuando la crisis no te roba la ternura. Es milagro cuando el hijo aún no volvió pero tú sigues creyendo y no te llenas de cinismo. Hay gente que cree que la oración poderosa es la oración gritona y no necesariamente. A veces la oración poderosa es la de Ana en 1 Samuel 1, que movía los labios y derramaba el alma. A veces la oración poderosa es el suspiro de Pedro hundiéndose, Señor, sálvame. A veces la oración poderosa es simplemente sentarte frente al Señor y decir, no tengo discurso, no tengo fuerza, no tengo palabras bonitas, pero aquí estoy. La eficacia de la oración no depende del teatro, depende del Dios que escucha, no depende del volumen, depende de la fe. No depende de que te salga una pieza oratoria celestial, depende de que tu corazón esté delante del Padre. Y sin embargo, hay algo que debemos aprender. La oración no es solo desahogo, también es entrega. Porque uno puede descargar emociones y aún así quedarse aferrado al control. Entonces, ora y vuelve a levantar la carga. La deja y la vuelve a recoger. La suelta y la vuelve a abrazar. Se la entrega a Dios y 10 minutos después ya la está administrando otra vez como si fuera imprescindible en el caso. Y aquí debemos aprender la diferencia entre decir y ceder. Señor, te lo entrego no es una frase poética, es una decisión diaria. Tal vez por eso Jesús en Getsemaní nos dejó el modelo más profundo de oración bajo presión. En Mateo 26, 39 dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí no hay negación del dolor. No hay una espiritualidad artificial. Jesús expresa el peso real de lo que enfrenta, pero al mismo tiempo se rinde a la voluntad del Padre. Y quiero decirlo con mucho cuidado, porque no se trata de usar esto para aplastar el sufrimiento ajeno con frases hechas
Pero sí hay una verdad, la oración más poderosa muchas veces termina no en hágase lo que yo soñé, sino en hágase tu voluntad. Y eso no es derrota, eso es la forma más alta de confianza. Ahora bien, decir hágase tu voluntad no es caer en pasividad, no es cruzarte de brazos y dejar que todo pase, es participar desde la confianza, no desde la desesperación. Es trabajar sí, pero sin idolatrar tu esfuerzo. Es orar sí, pero sin tratar de manipular a Dios. Es pedir sí, con valentía, con fe, con honestidad, pero dejando los resultados en manos del Padre. Porque cuando la voluntad de Dios se vuelve el centro, algo se afloja por dentro. Ya no vives como esclavo del desenlace, sino como hijo sostenido en el proceso. Hay algo más que quiero tocar porque está en el corazón de muchos, la sensación del silencio de Dios. Hay personas que no solo están cansadas por los problemas, sino por la impresión de que el cielo está callado. Yo oré y nada. Yo busqué y no sentí nada. Yo clamo y parece que mis palabras no pasan del techo. Quiero hablarte con ternura. El silencio de Dios no siempre significa ausencia de Dios. A veces significa proceso. A veces significa maduración. A veces significa que Dios está haciendo una obra más profunda que la que tú estás pidiendo. A veces significa que el Señor no quiere darte solo alivio, sino raíces. Y las raíces crecen en silencio. No estoy diciendo esto para minimizar tu dolor. Sería cruel. Sé que el silencio duele, duele de verdad. Duele cuando lloras y no entiendes. Duele cuando lees la Biblia y ese día nada parece iluminar. Duele cuando otros te cuentan sus milagros y tú estás esperando una llamada del cielo que todavía no llega. Pero permíteme recordarte algo. En Marcos 4, mientras los discípulos pensaban que Jesús no reaccionaba, Él seguía en la barca. En 1 Reyes 19, mientras Elías pensaba que todo estaba terminado, Dios seguía cocinando el siguiente capítulo. En Lucas 18, mientras la viuda parecía no obtener justicia, Jesús enseñó a no desmayar. El silencio no es siempre vacío, a veces es el taller de Dios. A veces es el pasillo antes de la puerta. A veces es la noche donde la semilla hace lo que de día no se ve. Y si estás viviendo ese silencio, no te castigues. No te avergüences si hoy no sientes lo que sentías antes. No hagas teología de tus emociones. La fidelidad de Dios no depende de tu sensación del momento. Y aquí vuelve a ser vital Filipenses 4, contra 6 hasta 7. Pablo no dice si sientes paz, entonces ora. Dice ora y la paz guardará. Es decir, la oración no siempre nace de la sensación de cielo abierto. Muchas veces es el puente hacia la paz mientras todavía atraviesas nubes densas. Quiero decirte algo más, especialmente a quienes cargan culpas viejas, errores pasados, decisiones que los cansaron por dentro. El temor muchas veces se alimenta de la memoria. Te dice, como ya fallaste una vez, volverás a fallar. Como ya se rompió una vez, se romperá otra vez. Como ya perdiste antes, perderás de nuevo. Y así la mente vive más en el archivo que en la fe. Pero el Evangelio nos enseña que en Cristo no somos prisioneros perpetuos de nuestro peor capítulo. Dios no ignora tu historia, pero tampoco te reduce a ella. Si Él pudo sostener a Pedro después de negarlo, si pudo restaurar a Juan Marcos después de un abandono, si pudo seguir usando a Elías después del enebro, también puede levantarte a ti. Y a veces la oración poderosa de hoy no es una oración espectacular, a veces es una oración humilde y concreta. Señor, rompe esta cadena de temor. Señor, rompe este ciclo de cansancio. Señor, no me dejes vivir bajo el yugo equivocado. Señor, enséñame a descansar en ti. Señor, guarda mis pensamientos. Señor, no permitas que el miedo decida por mí. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, sostén a mi familia. Señor, tráeme a mi hijo. Señor, abre una puerta. Señor, si no cambia esto hoy, dame gracia para cruzar la noche sin quebrarme. Eso es oración. Eso es guerra espiritual también. Porque a veces pensamos en guerra espiritual solamente como algo dramático, ruidoso, lleno de expresiones imponentes. Pero la guerra espiritual también se libra cuando eliges creerle a Dios en vez de obedecer al miedo. Cuando dices no a la ansiedad que quiere gobernarte, cuando abres la Biblia en medio del cansancio, cuando vuelves a orar después de haber llorado, cuando eliges agradecer en medio de la incertidumbre, cuando te niegas a sacar conclusiones definitivas desde una noche pasajera, cuando no te rindes, porque el enemigo sabe que si logra agotarte puede volverte pasivo y el alma pasiva deja de pelear
Entonces Dios hoy viene a romper esa cadena de temor, cadena de cansancio, cadena de pensamientos repetitivos, cadena de insomnio, cadena de autoexigencia, cadena de desesperanza, cadena de culpa, cadena de esa sensación de tener que sostener el mundo entero. No porque mañana tendrás una vida sin luchas, sino porque hoy puedes cambiar de dueño, de yugo, de atmósfera, de gobierno interior. Déjame hablar un momento del dominio propio que menciona 2 Timoteo 1:7, porque a veces uno piensa que dominio propio es solo autocontrol moral, pero en un sentido más amplio también implica una mente sobria, una vida no arrastrada por impulsos o pánicos. Y esto es importante. El temor quiere que vivas reaccionando. Dios quiere que vivas respondiendo. Reaccionar es contestar desde el susto. Responder es actuar desde la presencia de Dios. Reaccionar es mandar ese mensaje hiriente a medianoche. Responder es callar, orar y esperar. Reaccionar es sacar conclusiones definitivas en el peor momento. Responder es decir, esto me duele, pero no voy a decidir el resto de mi vida desde este minuto oscuro. Por eso la oración poderosa no solo trae consuelo, también trae gobierno interior. No solo te abraza, te ordena. No solo te calma, te centra. Hay personas que piden paz, pero no quieren rendirle al Señor la manera en que piensan. Y la paz bíblica no es magia emocional, es fruto de una relación real con Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. No porque ignoremos la realidad, sino porque la mente necesita dirección. Si la dejas sola en el cuarto del miedo, se vuelve una fábrica de fantasmas. Y vuelvo a Isaías 41:10, porque siento que es una palabra central para esta hora. No temas porque yo estoy contigo. No dice no temas porque tú eres fuerte. No dice no temas porque el pronóstico mejorará. No dice no temas porque toda la gente finalmente te va a entender. Dice porque yo estoy contigo. Si esta verdad bajara de la cabeza al alma, muchas cadenas caerían hoy. Dios contigo en el hospital. Dios contigo en la audiencia. Dios contigo en la habitación del hotel donde nadie te ve llorar. Dios contigo cuando manejas solo pensando si podrás pagar todo. Dios contigo cuando tu hijo no responde el teléfono. Dios contigo en la madrugada donde el corazón se acelera sin razón aparente. Dios contigo en el luto. Dios contigo en el ministerio que ya te pesa. Dios contigo cuando no sientes nada. Dios contigo cuando ni tú aguantas tu propia mente. Dios contigo. Y si Dios está contigo, aunque haya proceso, no estás perdido. Aunque haya demora, no estás huérfano. Aunque todavía no haya respuesta visible, no estás abandonado. Y esto no es romanticismo religioso, esto es Biblia. Esto es la médula de la fe. Emmanuel, Dios con nosotros. A veces me pregunto cuántos de nuestros quebrantos más hondos no vienen tanto de la dificultad misma, sino de la interpretación de soledad. Soportamos menos cuando creemos que nadie nos sostiene. Por eso el enemigo trabaja tanto para aislarte. Te dice que nadie entiende, que nadie sabe, que eres el único, que mejor te calles, que no molestes, que no digas, que no ores, que no pidas ayuda, porque el aislamiento alimenta el temor. Pero el Evangelio reúne, conecta, acompaña. Si estás muy cansado, además de orar, busca apoyo piadoso. Habla con alguien maduro, pide oración, déjate pastorear, déjate ayudar. No conviertas tu dolor en una religión privada. Dios también usa el cuerpo de Cristo para sostener. Y quiero hacer una aplicación muy concreta para quienes están atravesando crisis matrimoniales. A veces el temor en el matrimonio no siempre se presenta como grandes gritos. A veces es un desgaste fino, un cansancio acumulado, un silencio largo, un resentimiento que drena, una distancia que asusta. Y uno empieza a pensar, esto ya no tiene remedio. No quiero darte una respuesta simplista porque cada historia es sagrada y compleja. Pero sí quiero animarte a llevar también eso a la presencia de Dios. No solo la necesidad de que el otro cambie. Lleva tu herida, tu reacción, tu agotamiento, tu necesidad de sabiduría. La oración poderosa no solo busca que el cónyuge reaccione, busca que el corazón propio no se endurezca mientras espera. Y eso ya es una obra inmensa. Y a quienes están pasando por enfermedades o diagnósticos que asustan, no quiero hablarte desde lejos. El miedo al cuerpo, al dolor, a lo incierto, es muy real.
Uno puede ser creyente y temblar ante un resultado médico, pero aún ahí la Escritura habla. Isaías 41, Sampo habla, Salmo 34, Puerto habla, Filipenses 4:67 habla, Mateo 11, 28,30 habla. El Señor no siempre elimina el proceso en el mismo instante en que oramos, pero nunca nos deja atravesarlo solos. Y sí, creemos que Dios sana, claro que sí. Pero también creemos que mientras llega la respuesta, o aun si el proceso es largo, Él sigue siendo el Dios que te sostiene con su diestra. Nunca subestimes el milagro de ser sostenido. Quiero volver un instante a Marcos 4, porque allí hay una frase que no quiero dejar pasar. Cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos dicen: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta es el corazón de la fe, porque en cada crisis, al final, lo que se pone en juego no es solo si saldrás de esta, sino quién es Jesús para ti en esta temporada. ¿Es solo un símbolo religioso? ¿Es solo una memoria de infancia? ¿Es solo el nombre que repites cuando todo se incendia? ¿O es verdaderamente el Señor de la barca, del viento, del tiempo, de tu alma? Porque la profundidad de tu descanso está relacionada con la revelación que tienes de Cristo. Por eso Mateo 11 no dice solo reciban descanso, sino aprended de mí. Descansar se aprende mirando a Jesús. Y cuanto más lo conoces, menos idolatrás la tormenta. No porque la tormenta desaparezca en tu percepción, sino porque Cristo crece ante tus ojos. El temor siempre agranda el problema. La adoración agranda a Dios. Y necesitamos volver a agrandar a Dios en nuestra mirada. Yo sé que alguien está escuchando esto con lágrimas pensando: suena hermoso, pero yo llevo demasiado tiempo cansado. Y te creo. Yo no quiero insultar tu dolor con frases rápidas. Pero también quiero decirte que la duración del cansancio no define el final de tu historia. Hay personas que se acostumbraron tanto a vivir con peso que ya creen que eso es su personalidad. Yo soy así preocupado. Yo soy así nerviosa. Yo soy así siempre con el pecho apretado. No. Eso puede haber sido tu temporada, pero no tiene que ser tu identidad permanente. Dios rompe cadenas de temor y cansancio. No necesariamente de un segundo a otro en todos los casos, pero sí de verdad, sí profundamente, sí progresivamente, sí gloriosamente. Él puede desarmar estructuras enteras de opresión dentro del alma. Y si alguien me dijera: ¿cómo comienzo hoy?, yo le diría algo muy simple: comienza viniendo a Cristo. Eso es Mateo 11:28. Comienza echando tu ansiedad sobre Él. Eso es un Pedro 5, Sechi. Comienza presentando tus peticiones con gratitud. Eso es Filipenses 4, 6 hasta 7. Comienza negándote a interpretar el miedo como voz de Dios. Eso es 2 Timoteo 1, 7. Comienza dejando que Dios te cuide como cuidó a Elías en 1 Reyes 19. Comienza recordando que Cristo está en tu barca. Eso es Marcos 4, 35 hasta 41. Comienza buscando al Señor para que te libre de tus temores. Eso es Salmo 34, 4. Comienza orando y no desmayando. Eso es Lucas 18, 1. Comienza lanzando tu carga sobre Jehová. Eso es Salmo 55, 22. Comienza creyendo que Él está contigo. Eso es Isaías 41, 10. Y sí, dije comienza muchas veces a propósito, porque no importa cuánto tiempo llevas en la fe, siempre habrá nuevas áreas donde deberás comenzar otra vez, comenzar a confiar otra vez, comenzar a soltar otra vez, comenzar a descansar otra vez, comenzar a creer otra vez. La vida espiritual no siempre se trata de descubrir cosas inéditas, muchas veces se trata de volver a lo esencial, volver a Jesús, volver al cuarto secreto, volver a esa sencilla dependencia del Hijo que dice: Padre, sosténme. Y ahora quiero decir algo muy concreto sobre la oración poderosa de hoy. Tal vez estás esperando una oración compleja con frases elevadas, casi como si el cielo hablara en un idioma distinto al del dolor humano, pero no. La oración poderosa de hoy puede ser esta: Jesús, vengo a ti porque estoy cansado, vengo a ti porque estoy cargado, vengo a ti porque el miedo me está queriendo gobernar, vengo a ti porque ya no quiero llevar el yugo equivocado, vengo a ti porque necesito descanso para mi alma. Rompe en mí toda cadena de temor, rompe en mí todo agotamiento que me aleja de tu presencia. Enséñame a respirar otra vez, guárdame en esta noche, sostén a mi casa, endereza mis pensamientos,
Y aunque no vea todo resuelto hoy, dame tu paz y tu presencia. Eso es bíblico, eso es real, eso es poderoso. No quiero terminar sin decirte esto. Hay gente que se acostumbró tanto a sobrevivir que olvidó cómo es vivir en paz. Caminan por la vida siempre en modo alarma, siempre anticipando el golpe, siempre tensos, siempre listos para lo peor. Y cuando llega un momento bueno, ni siquiera pueden disfrutarlo, porque ya están temiendo lo que podría pasar después. Si ese eres tú, el Señor hoy no te condena, te invita. Te invita a una vida más liviana bajo su señorío, a una vida donde la vigilancia del alma no esté a cargo del miedo, sino de la paz de Dios. A una vida donde puedas volver a sonreír sin culpa. A una vida donde el reposo no sea un lujo extraño, sino un fruto de la confianza. Y si hoy sientes que has perdido ese reposo, no te desesperes. El descanso se puede recuperar, la paz se puede aprender de nuevo, la mente se puede reordenar en la presencia de Dios. El corazón se puede ensanchar otra vez. La noche no durará para siempre. El enebro no es tu destino final. La cueva no es tu casa permanente. La tormenta no se queda con la última palabra. Jesús sigue diciendo, venid a mí. Sigue diciendo, yo os haré descansar. Sigue diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Sigue diciendo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sigue diciendo, busqué a Jehová y él me oyó. Sigue diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Sigue diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Sigue diciendo, orar siempre y no desmayar. Sigue hablando, sigue sosteniendo, sigue reinando. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre tu vida que el temor no te va a gobernar, que el cansancio no definirá tu final, que la ansiedad no se quedará con tu mente, que el insomnio no tendrá la última palabra, que tus hijos no están fuera del alcance de Dios, que tu casa no está fuera del cuidado de Dios, que tu cuerpo, tu corazón, tu ministerio, tu economía, tu futuro, todo eso que hoy tiembla en tus manos puede descansar en las manos del Padre. Y sus manos no tiemblan. Escúchalo bien, tus manos pueden temblar, pero las de Dios no. Tus pensamientos pueden correr, pero el trono no se mueve. Tus fuerzas pueden bajar, pero el Señor no se agota. Yo creo que hay personas que hoy necesitan hacer un acto interior muy simple, pero muy profundo. Necesitan soltar, no rendirse, soltar. No abandonar la fe, soltar la falsa sensación de control. No dejar de pelear, soltar la obsesión de querer resolverlo todo en tus términos. No apagar la esperanza, soltar la ansiedad que te consumía. Y decir, Señor, esto me supera, pero no te supera a ti. Esa frase sola ya es media liberación. Me supera a mí, pero no te supera a ti. Y cuando uno logra decir eso con sinceridad, algo se acomoda por dentro. Tal vez no todo afuera todavía, pero sí adentro. Y ese adentro ordenado por Dios te cambia la manera de atravesarlo de afuera. Ya no entras a la noche igual, ya no enfrentas la llamada igual, ya no miras la tormenta igual, ya no interpretas el silencio igual. Porque ahora sabes que el Dios de Mateo 11, el de Isaías 41, el de 2 Timoteo 1, el de Salmo 34, el de 1 Reyes 19, el de Marcos 4, el de Filipenses 4, el de Salmo 55, el de 1 Pedro 5, el de Lucas 18, es tu Dios también. Y antes de terminar quiero decirte algo más con toda claridad. No te acostumbres a vivir con cadenas que Cristo ya vino a romper. No hagas pacto con un miedo que el Señor no te dio. No te cases con una fatiga que Dios quiere aliviar. No hagas de tu agotamiento un apellido. No digas yo soy así cuando Dios quiere enseñarte otra manera de vivir. Sí hay procesos, sí hay luchas, sí hay heridas reales, pero también hay un Cristo real, también hay un Espíritu Santo real, también hay una paz real, también hay promesas reales, también hay un Padre que cuida de ti de verdad. Así que hoy, si este mensaje encontró tu corazón, no lo dejes pasar como una emoción del momento. Hazlo oración, hazlo decisión, hazlo práctica. Esta noche, mañana, esta semana vuelve a estos pasajes. Ora con ellos, duérmete con ellos, respira con ellos, predícalos a tu propia alma. Porque a veces uno tiene que hacer con su corazón lo que David hizo en los Salmos, hablarle. Alma mía, espera en Dios. Corazón mío, no temas. Pensamientos míos, no me gobiernen. Ansiedad mía,
te echo sobre el Señor. Cansancio mío, te llevo a Cristo. Barca mía, no te hundirás porque Jesús va dentro. Y ahora quiero orar contigo. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, pongo delante de ti a cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces el corazón cansado, la mente acelerada, la carga escondida, la ansiedad nocturna, el temor que nadie ve, el agotamiento del alma, la preocupación por los hijos, la presión económica, la crisis familiar, la batalla ministerial, el silencio que duele. Te pido, Señor, que hoy cumplas tu palabra sobre ellos. Que el cansado venga a Cristo y halle descanso. Que el temeroso recuerde que tú estás con él. Que toda cobardía retroceda delante de tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que como a Elías le des pan, descanso y voz suave al que ya no puede más. Que en la tormenta se revele Cristo en la barca. Que la ansiedad se transforme en oración, ruego y gratitud. Y que tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, guarde corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que cada carga sea echada sobre ti. Que cada alma aprenda a no desmayar en la oración. Rompe hoy toda cadena de temor y cansancio. Sostén al débil, levanta al caído, afirma al que tiembla. Trae descanso a las noches. Trae serenidad a la mente. Trae esperanza al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra fue para ti, compártela con alguien que hoy esté cansado o asustado. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y quiero pedirte algo más. Deja en los comentarios una declaración de fe. Escribe con tus propias palabras algo sencillo pero valiente. Escribe Dios está conmigo. O escribe Jesús rompe mi temor y mi cansancio. O escribe hoy echo mi carga sobre el Señor. Decláralo, hazlo visible y vuelve a este mensaje cada vez que el alma se te quiera apagar. Porque no estás solo. Dios te cuida, Dios te sostiene y Dios todavía tiene la última palabra sobre tu vida. Hay momentos en la vida en que uno siente que todo se le vino encima de golpe. No de a poco, no suavemente, no con advertencia, de golpe. Como si el alma hubiera salido a caminar una mañana normal y sin aviso se hubiera desatado una tormenta sobre la cabeza. Hay temporadas así. Temporadas en las que no se rompe una sola cosa, se rompen varias al mismo tiempo. Se complica el matrimonio, se complica la salud, se complica la economía, se complica la cabeza, se complica el sueño, se complica el ánimo, se complica la fe. Y uno empieza a preguntarse si de verdad es posible seguir avanzando cuando por dentro todo parece desordenado. Porque cuando la vida se complica, lo primero que suele suceder no es que perdamos las fuerzas del cuerpo. Lo primero que suele ocurrir es que perdemos el orden interior. El corazón empieza a correr más rápido que la fe. La imaginación empieza a fabricar tragedias antes de que lleguen. La mente se convierte en una fábrica de escenarios oscuros. Y aunque nadie a nuestro alrededor lo note, por dentro sentimos que estamos peleando una guerra que no sabemos cómo explicar. Hay gente que está aquí escuchando este mensaje y por fuera todavía sonríe, todavía trabaja, todavía saluda, todavía responde mensajes, todavía va a la iglesia, todavía cocina, todavía se arregla un poco para que nadie sospeche, pero por dentro está cansada, cansada de ser fuerte, cansada de sostener a todos, cansada de pensar demasiado, cansada de mirar el reloj a la madrugada, cansada de querer descansar y no poder, cansada de explicar que está bien cuando hace tiempo que no está bien. Y si vamos a ser honestos delante del Señor, no siempre lo que más nos duele es el problema en sí. A veces lo que más duele es la sensación de haber perdido el control. Porque uno tolera mejor el dolor cuando cree que puede administrarlo. Uno resiste mejor la presión cuando cree que puede organizarla. Pero cuando la vida se complica de formas que uno no puede corregir, entonces el alma se siente arrinconada. Y allí es donde muchos comienzan a pensar cosas peligrosas. Dios me soltó, Dios se olvidó de mí, algo hice mal, quizás ya no tengo la fe que tenía, tal vez mi historia se estropeó y no hay manera de repararla. Pero yo vine a decirte una palabra del cielo. Cuando la vida se complica, Dios no se aleja. Cuando la vida se complica, Dios no retrocede. Cuando la vida se complica, Dios no suelta tu mano. Cuando la vida se complica, Dios te sostiene con su paz. No siempre cambia el escenario de inmediato, pero entra en el escenario. No siempre silencia la tormenta en el mismo minuto en que se lo pediste, pero se mete contigo en la barca. No siempre te ahorra el valle, pero se vuelve presente en el valle. No siempre evita la noche, pero te acompaña hasta que amanezca. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. No de una paz decorativa,
no de una paz de cartel, no de una paz de frase bonita para una taza o una camiseta. Quiero hablarte de la paz de Dios. Esa paz que no depende de noticias favorables, esa paz que no depende de que te contesten el mensaje que estás esperando, esa paz que no depende del resultado del examen médico, esa paz que no depende de que tu cuenta bancaria se vea saludable, esa paz que no depende de que todos te entiendan, te aprueben o te aplaudan. Quiero hablarte de la paz de Dios, la que llega desde otro reino, la que no nace de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. Pablo escribió en Filipenses 4, 6 hasta 7, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué medicina! ¡Qué bálsamo! ¡Qué palabra para esta generación enferma de ansiedad, de sobresalto, de comparación, de prisa, de presión, de miedo! Pero lo más poderoso de este texto no es solo lo que dice. Lo más poderoso es desde dónde fue escrito. Fue escrito en medio de la presión. Fue escrito por un hombre que conocía el encierro, la incertidumbre, la oposición y el sufrimiento. No nos está hablando un conferencista sentado en un sillón cómodo, con aire acondicionado, sin conflictos y sin amenazas. Nos está hablando un hombre que supo lo que era que la vida se complicara de verdad. Y sin embargo, desde allí, declara que existe una paz que guarda el corazón y la mente. Escúchame bien, porque esto puede cambiarte la noche. La paz de Dios no es la negación del problema. La paz de Dios es la presencia de Cristo dominando el problema desde adentro de ti. La paz de Dios no te vuelve indiferente. La paz de Dios no te vuelve frío. La paz de Dios no te convierte en alguien que ya no siente nada. Al contrario, la paz de Dios te permite sentir sin quebrarte, llorar sin rendirte, atravesar sin hundirte, esperar sin desesperarte. Hay gente que confunde paz con ausencia de emoción. Y eso no es paz, eso es anestesia. La paz del cielo no te apaga, te estabiliza, no te desconecta, te centra, no te convierte en una piedra. Te vuelve un hijo sostenido por el Padre. Y eso es distinto. Porque el problema de muchos no es que aman poco a Dios. El problema es que aman a Dios y al mismo tiempo están cansados, asustados, confundidos y saturados. Y como sienten todo eso, se culpan. Se miran al espejo y dicen, si yo tuviera fe de verdad no estaría así. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no presenta a los siervos de Dios como robots espirituales. Presenta hombres y mujeres reales, atravesando valles reales, con lágrimas reales, clamores reales, noches reales, y aún así sostenidos por un Dios real. David lloró, Elías se agotó, Jeremías se quebró, Pablo se apretó, los discípulos se asustaron, y Jesús en Getsemaní sudó como gotas de sangre. La fe verdadera no consiste en no sentir presión. Consiste en no dejar de mirar a Dios cuando la presión aprieta. La fe verdadera no consiste en caminar sin lucha. Consiste en seguir caminando con Dios en medio de la lucha. Tal vez tú llegaste hasta aquí pensando, yo necesito que Dios me saque del problema. Y claro que sí, y yo oro para que el Señor abra puertas, traiga sanidad, restaure vínculos, provea milagros, rompa cadenas y ordene tu historia. Pero a veces antes de sacarte del problema, Dios quiere sacarte del pánico. A veces antes de cambiar el afuera, quiere sanar el adentro. Porque hay personas a las que Dios ya les abrió puertas y aún así siguen viviendo cerradas por dentro. Hay personas a las que Dios ya les dio bendiciones, pero el alma les sigue funcionando en modo alarma. Y el Señor no solo quiere resolver tus asuntos, quiere gobernar tu interior. Mira lo que dice el texto. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. Esa palabra es maravillosa, es una imagen militar. Habla de custodiar, vigilar, proteger, como si el cielo asignara una guardia a la puerta de tu corazón y a la puerta de tu mente. Como si Dios dijera, tus pensamientos ya no quedarán a merced de cualquier voz, tus emociones ya no quedarán abandonadas a cualquier tormenta, mi paz hará guardia. Y yo quiero profetizar con humildad bíblica sobre alguien que me está oyendo. Tu mente no va a quedar abandonada. Tu corazón no va a quedar indefenso, tu historia no va a quedar a la intemperie. Dios va a poner paz donde el enemigo quiso instalar caos. Dios va a poner estabilidad donde el miedo quiso hacer nido. Dios va a poner serenidad donde antes había sobresalto. Dios va a ponerte un cerco santo alrededor del alma.
Ahora bien, Pablo no dice nieguen lo que sienten, tampoco dice tráguense el dolor, tampoco dice disimulen para parecer espirituales. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, háblenlo con el Padre, llévenlo a oración, preséntenlo en ruego, díganle a Dios exactamente qué les duele, qué les asusta, qué no entienden, qué les pesa. El cielo no se escandaliza de tu sinceridad. Dios no necesita que edites tu angustia para escucharte. Dios no necesita una versión maquillada de tu alma. Dios puede manejar tu verdad. Dios puede cargar con tu noche. Dios puede escuchar el gemido que todavía no sabes convertir en palabras. Hay gente que se rompe porque aprendió a hablar con todo el mundo menos con Dios. Habla con la ansiedad, habla con el miedo, habla con la culpa, habla con su pasado, habla con la opinión ajena, habla con las redes, habla con el rumor, habla con la sospecha, habla con la herida, pero no se sienta a llorar delante del Señor. Y el apóstol dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante del orgullo, no delante del personaje, no delante de la apariencia religiosa, delante de Dios. Qué descanso saber que uno puede llegar delante del Padre sin vocabulario perfecto. Qué descanso saber que uno puede llegar con el corazón desordenado. Qué descanso saber que uno puede llegar diciendo, Señor, no sé ni por dónde empezar, pero aquí estoy. Eso también es oración. Eso también es fe. Eso también es adoración, porque la oración no siempre es una pieza literaria. A veces es un suspiro, una lágrima, una frase rota, un Señor ayúdame, un Padre sosténme, un Cristo no me dejes caer. Y quiero decirte algo que puede sonar simple, pero es profundo. La ansiedad habla solo del mañana. La paz de Dios te vuelve a traer a la presencia de hoy. La ansiedad te arrastra a lo que podría pasar. La paz te ancla en aquel que ya está contigo. La ansiedad te hace vivir 100 tragedias imaginarias. La paz te devuelve al Dios verdadero del presente. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y más adelante, en Juan 16:33, declaró, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira la honestidad de Cristo. No dice, como ustedes me siguen, no tendrán aflicción. No dice, a partir de ahora todo saldrá sin oposición. No dice, nunca más se les va a complicar nada. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Evangelio no es una negación infantil de la realidad. Jesús no nos invita a entrar a una fantasía espiritual, nos dice la verdad. Habrá aflicción, habrá momentos difíciles. Habrá pérdidas, habrá injusticias, habrá días grises, habrá noticias que no sabías que ibas a tener que escuchar, habrá temporadas en que el corazón necesitará ser pastoreado de cerca, pero en el mismo verso añade, para que en mí tengáis paz, en mí, no en el resultado, no en el pronóstico,